Ahí va. Yo la agarro. Bueno, bien. Hola. Bueno, Hola. preséntese, así arrancamos. Cuéntale cómo se llaman, porque se nota que no los conoce. Claro, así más. Hola, soy. Soy Amorina. Amorina. Lander. Luli. Tati. ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bueno. Bien, bien. Gracias, Tati, por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Yo voy a ir a avisar un segundito que arranque la transmisión arriba, pero ustedes vayan a arrancar. Dale. Nuestro grupo empieza Claro. nosotros queríamos preguntar de que en el partido de KIP hay bastantes como que hablan mucho sobre las propuestas de leyes de género que hoy en día tal vez no se cumplen mucho y queríamos saber cuáles eran los proyectos para que hoy en día sí se cumplan. O sea, Bien, bueno, con respecto a leyes de género, digo, tratándolo con una cuestión más en analizar un poco cómo es la situación actual de las mujeres y las universidades, es cierto que es una problemática muy fuerte del país, ¿no? A partir de que las mujeres no solo encabezamos los estándares, o sea, los índices de pobreza, de desocupación, sobre todo las mujeres jóvenes, ¿no? Y a su vez eso en la pandemia profundizó ya la violencia que recaía sobre nosotros y a su vez la vulnerabilidad, ¿no? Porque tenemos menos recursos económicos para para desligarnos de nuestros violentos en nuestros hogares, porque tenemos que estar a cargo del sostenimiento de los hogares, ¿no? En las familias, y no nos podemos desprender de esa cuestión. Entonces, eso hace también un círculo vicioso que es muy difícil para las mujeres de este país desprenderse de esa situación. Entonces, lo que vemos es que actualmente hay un Ministerio de Mujer y Diversidades que se implementó a partir de la asunción del gobierno de Alberto Fernández, que no está interviniendo en ninguna política para atender a esas necesidades en concreto. Es decir, lo único que se fomentó, por lo menos lo que se divulga, son estos planes sociales, que son políticas que se vienen tomando en los últimos 20 años, pero que en un punto nadie puede decir hoy que la obtención de un plan social, una asignación universal por hijo o demás en un hogar hace que una mujer pueda estar más empoderada o ser más independiente, cuando en realidad es lo contrario. Entonces, en primer lugar, nosotros vemos esta cuestión, ¿no? El empobrecimiento y el ataque que hay hacia las mujeres, y por otra parte también cómo el Estado, durante la pandemia y demás, profundizó sus alianzas con las iglesias, ¿no? Para llegar, digamos, a los lugares donde no llega el Estado, por decirlo entre comillas, para no intervenir o no destinar el presupuesto necesario en esa cuestión, y que por eso se inhabilita en muchas escuelas la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? A partir de el gran poder que tienen las iglesias, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, de donde viene ahora el actual jefe de gabinete, Juan Mansur, donde directamente en las escuelas públicas se enseña catequesis, ¿no? Yo veía acá que dice secundario laico y me parece muy aplaudible eso, porque la educación en Argentina tiene que ser laica, y sin embargo no lo es así en todo el país. Entonces esto es un problema, ¿no? Porque también esta misma violencia se reprodujo de forma más profunda para las niñas, las adolescentes, que nos quedamos sin tener este derecho fundamental, que es acceder a una herramienta en concreto para poder identificar la violencia y también para tener herramientas para disfrutar una sexualidad libre, plena, respetuosa a la diversidad sexual. Entonces, con respecto al tema de las mujeres en general, nosotros creemos que es fundamental que haya un presupuesto determinado para la construcción de centros integrales de las mujeres, que es algo, por ejemplo, que la Reta está frenando, ¿no? La construcción de más centros integrales de la mujer en distintos barrios de la capital. De hecho, en Lugano, nosotros somos conscientes y hablamos con vecinos y vecinas allá, que, por ejemplo, no atienden los fines de semana, que no atienden a determinado horario, cierran sus ventanas en mujeres que no pueden acceder a denunciar situaciones de violencia. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Construcción de más centros integrales de la mujer. Después, por otra parte, que haya trabajo genuino, ¿no? Para las miles de mujeres en Argentina que hoy se encuentran desocupadas
o que tienen trabajos precarizados que cobran por debajo generalmente los 50.000 pesos, cuando sabemos que la canasta familiar hoy está en más de 70.000. Creemos que es fundamental la creación de nuevos puestos de trabajo, un trabajo genuino, formal, en base a planta permanente, y que los salarios sean iguales, estén indexados a la canasta familiar, ¿no? Por lo tanto indexados a la inflación. Y con respecto al tema de la educación sexual, nosotros presentamos en la legislatura y en los distintos parlamentos, de hecho en el Congreso también, una modificación de la ley de ESI para, porque actualmente en la ley que fue sancionada en el 2006, en el artículo 5, y acá en la Ciudad de Buenos Aires en el artículo 8, que es la reglamentación de cómo se implementa la ESI acá en la Ciudad de Buenos Aires, dice que se tiene que implementar según la cosmovisión de cada escuela. Acá, bueno, por suerte, digo, es un secundario laico, entonces probablemente tengan ESI laica, pero en muchas escuelas, por ejemplo las católicas, se implementa la educación para el amor, en la cual es un tipo de ESI, según la cosmovisión de esa escuela, y dice abiertamente que la homosexualidad es un pecado, o que los métodos anticonceptivos también lo son, o que son abortivos, ¿no? O sea, toda una serie de cosas que no están fundadas en la ciencia. Entonces, creemos que es muy importante que se pueda avanzar en este proyecto que fue cajoneado y no fue votado por ninguna de las fuerzas políticas mayoritarias, o sea, ni el Juntos por el Cambio, ni el Frente de Todos, justamente porque estos bloques mayoritarios tienen sus distintas alianzas con estos sectores. Entonces, nada, en concreto eso, y por otra parte, bueno, algo importante también para resaltar es la situación de las diversidades de la Argentina, ¿no? La población LGTBI, de hecho, el sábado va a ser la marcha del orgullo, y por lo tanto sabemos que también fue uno de los sectores más golpeados de la pandemia, ¿no? A partir de que muchos se quedaron sin el ingreso de medicamentos para los tratamientos hormonales y demás, nosotros creemos que tiene que haber un presupuesto destinado a ese sector para que todos puedan acceder a los medicamentos correspondientes para generar sus tratamientos de forma gratuita. Y por otra parte, garantizar, sí, la ejecución de un presupuesto fundamental para que se cumpla el cupo laboral travesti trans que fue aprobado en el Congreso sin ninguna partida presupuestaria. Hoy sabemos que con la crisis que hay, lo que está pasando es que no hay generación de puestos de trabajo, sino lo contrario, como que la gente la despiden, y de hecho estas personas, muchas de ellas son incorporadas a través de planes, o sea, a través de acuerdos precarizados, ¿no? Que te pueden echar a los 2 días y demás. Nosotros creemos que no, tiene que haber presupuesto para que esas personas puedan acceder a trabajo genuino y para que también puedan solventar su vida, porque hoy la esperanza de vida es de 40 años, ¿no? Y eso no es celebrable, es todo un problema, ¿no? De la población travesti trans. Entonces, creemos que es importante también resaltar eso y nada, poder ejecutar estas políticas para poder solventar estos problemas. Perdón si me extendí. No. Bueno, queríamos preguntar que ustedes proponen no pagar la deuda externa al FMI. ¿Cómo van a afrontar las situaciones que van a surgir a partir de eso? Tipo, por ejemplo, ¿qué hacen si el país se queda sin crédito para hacer inversiones en obras públicas? Sí, o sea, sobre eso que queríamos contar bien es que son un partido que propone muchas cosas, tipo, para la gente, muchas obras públicas que obviamente están buenísimas, pero cómo se pueden lograr sin volver a endeudarse y sin haber equivocado esta deuda que genera tipo todo. Que a corto plazo obviamente va a generar un ingreso para el país, porque no vamos a ver si se plata pagar la deuda, pero a largo plazo el país se queda sin crédito y la plata se queda por ahí. Nosotros partimos del problema en que el país no tiene solo una deuda con el Fondo Monetario Internacional, tiene una deuda con distintos acreedores internacionales, financieros. De hecho, muchos de ellos se titulan fondo buitre porque justamente lo que hacen es ir a los países más subdesarrollados o que tienen su economía muy dependiente de las deudas, ¿no? Que se fueron generando a lo largo de la historia, a las cuales seguir esa bicicleta financiera de endeudar y reendeudar. O sea, de hecho, creo que la pregunta que tenemos para hacernos también, ¿no? Es justamente lejos, o sea, el país
pagó regularmente desde el regreso de la democracia hasta ahora deudas que fueron generadas incluso bajo la dictadura militar, o sea que son ilegítimas en concreto, y las deudas aumentaron. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández, la deuda pública aumentó más de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, a partir de todos los intereses que generaron, incluso también, ¿no? La utilización de los derechos especiales de giro, que son plata que nos presta el fondo para devolvérsela al fondo, ¿no? Realmente es una situación incluso hasta graciosa, ¿no? O sea, es triste, pero digo, graciosa de lo ridículo que es que alguien te preste plata para devolverle al mismo acreedor, ¿no? Entonces, en concreto nosotros lo que vemos es que el país hoy, en su economía, es muy rica en el sentido de producción. Nosotros somos generadores de materias primas, pero también tenemos una industria interesante a nivel petrolífero, distintas otras áreas. Y sin embargo, todo lo que produce el país, todas las divisas que generan los dólares que ingresan, ¿no? A partir del comercio, están destinadas a pagarle exclusivamente al Fondo Monetario Internacional, a los distintos acreedores. Es decir, hay una política de saqueamiento constante que lo que hace es, lejos de pagar las deudas y que bajen, que baje la plata que se debe, al contrario, sube. Entonces es una política de endeudamiento constante con la cual nosotros creemos que hay que cortar de raíz. O sea, dejar de pagarle al fondo, dejar de pagarle a los distintos acreedores, las deudas privadas, públicas, y que toda esa plata que produce la economía del país, a través de la producción, esté orientada justamente a poder devolver esas ganancias y redistribuirlas para atender a la necesidad de la población. ¿Cómo pensamos hacer esto? Nosotros no proponemos solo cancelar las deudas, sino que proponemos nacionalizar la banca y el comercio exterior para que toda esa plata que genera el país y hoy se va afuera, quede acá en Argentina para distribuirla para combatir la pobreza. Por ejemplo, si ustedes cancelan las deudas, los que se encargan de todo eso no se van a quejar, tipo, de no le pagan. Y obviamente, no es que vamos a salir de esta situación sin conflicto. Ahora el problema que hay que hacernos es, pagar nos lleva a esta situación de un endeudamiento histórico que tiene el país. Entonces, ¿por qué no le buscamos una alternativa distinta a la crisis? Porque si ya pagar nos lleva a esta situación, a un hambre también de la población, o sea, medidas en concreto que vemos en el día a día, ¿por qué no probamos con una alternativa distinta? Nosotros lo que entendemos, por ejemplo, es que sería muy importante gestar un programa de construcción de viviendas para reactivar la obra pública, la industria en ese sentido, y eso generaría un montón de puestos de trabajo también. O incluso también el hecho de, que toda la producción en general fomenta la deuda, se paga a costa del hambre del pueblo, del empobrecimiento, del sufrimiento de las mujeres y demás. Entendemos que no es legítimo, ¿no? Sí. Nosotros la idea es cancelar y no pagar más las deudas, pero además ahora se están pagando las deudas y todo eso, pero esto de las grandes empresas y todo eso que le debemos y todo eso, capaz no causaría va a causar un efecto negativo y capaz, porque nosotros también dependemos de las cosas que traen de afuera, y si estas son grandes empresas, capaz nos pueden bloquear algo o traer un efecto grave para el país por no pagarlas, Lo que quiero explicar es que las consecuencias que vamos a tener si no pagamos las deudas, no cómo las vamos a llevar. Bueno, hoy, siempre hay preguntas sobre esto, ¿no? Acerca de un posible bloqueo económico que nos impida estar en el mercado mundial y demás. Pero hoy, la Argentina, pagando todas las deudas con el FMI, con todas las deudas que tenemos, ¿está hoy dentro del mercado mundial? ¿Estamos hoy generando una potencia? No somos una potencia ni nada por el estilo, pero somos grandes exportadores. Somos grandes exportadores, justamente. Pero Porque si nos bloquean también las exportaciones
exportaciones va a ser un efecto muy malo para la economía. Está bien, a lo que voy es que somos grandes exportadores justamente porque somos grandes productores, ¿no? Entonces, materia prima, o sea, hay distintas industrias dentro del país que digo, son muy interesantes. Ahora, justamente, toda esa recaudación se va también afuera. Pero el problema además central, con respecto al tema de la deuda, incluso también, es que los grandes empresarios del país, que tienen una producción importante y demás, todos esos dólares se van a la otra ventanilla, se los fugan. Hay una fuga de capitales que se incrementó en el gobierno de Macri, que sigue en el gobierno de Alberto Fernández, que no hace que la economía crezca. O sea, porque los dólares se van por una ventanilla, que es por el pago de la deuda, y por otra parte por los empresarios capitalistas, que encima se las llevan afuera a paraísos fiscales y que no las traen acá a la Argentina para aumentar la producción o para invertir dentro de la economía. Es decir, es un negocio redondo para estos empresarios que son saqueadores del país, les vamos a terminar, hacer esto. Entonces, en concreto, nosotros queremos frenar con esa estafa que está perpetuada hace años con el pueblo argentino y que hoy lo único que genera es que crezca un empeoramiento de todas nuestras condiciones de vida en lo absoluto. Entonces, terminar con eso va a ser también ponernos un freno a estos vivos, ¿no? Que generan ganancias en el país a costa del saqueamiento de nuestros recursos naturales y demás, y después se los llevan. No es así. Entonces, la cuestión del pago de la deuda y la fuga de capitales está muy ligada. Nosotros queremos terminar con eso de conjunto y que no exista más para poder, de alguna forma, solucionar los problemas materiales que tenemos hoy, porque en concreto, digo, no hay peor consecuencia que la que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que buscar una perspectiva, porque hoy ya no estamos perfilando un futuro, y por otra parte tenemos que buscar una alternativa para hacer crecer la economía, porque pagando la deuda no está sucediendo eso. Siempre. Bueno, ya que estamos hablando del tema de la pobreza y de las deudas y todo eso, ¿cómo planearían, cuál es su propuesta para otorgar vivienda a las niñas y niñas que viven en la calle? Bueno, hoy actualmente en la ciudad de Buenos Aires, por poner un ejemplo, hay 200.000 viviendas ociosas en las cuales no vive nadie, ¿no? De hecho, 6 de cada 10 viviendas de Puerto Madero están vacías. Y eso es a costa de que los empresarios, y de hecho las personas más ricas de este país viven a costa de la especulación inmobiliaria. Y a costa de que haya miles de familias en la calle. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, por poner un ejemplo, hay 400.000 personas que viven en la Villa Miseria, o sea, en unas condiciones de precariedad absoluta. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que creemos que es fundamental es que haya un impuesto progresivo a la vivienda para estos sectores, para que se termine, digamos, con que tengan, o sea, que haya viviendas vacías y que no haya gente viviendo en las mismas, ¿no? Que es algo, una contradicción absoluta, y que es una discusión que está en todo el mundo. Y por otra parte, que haya un plan de obras públicas, no solo para generar trabajo, sino también para generar viviendas, ¿no? Que haya una construcción efectiva y además una urbanización de las villas. Es una deuda histórica que está presente acá también en la ciudad de Buenos Aires, en donde el gobierno de Larreta pinta muy bonito en la entrada de la Villa 31, por ejemplo, que incluso ahí pusieron ahora la sede del Ministerio de Educación, pero después caminas unos pasos y ya está en la miseria absoluta como vive la población de ese lugar. Entonces, eso nos parece muy importante. Y también el hecho, bueno, de la vivienda en general, ¿no? O sea, hoy estamos en una situación en la cual como jóvenes no podemos proyectar alquilar, ¿no? Después de terminar el colegio sería algo, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos hablaban de que vivían solos a muy temprana edad, y hoy en concreto, incluso a pesar de la ley de alquileres que sancionó el gobierno nacional, vamos a ver que no se aplica, a partir de que los alquileres este último año
crecieran, o sea, aumentaran en muchos casos incluso un 100%. Entonces, en concreto, nosotros creemos que los aumentos de los alquileres tienen que, por contrato, estar no solo, o sea, tienen que estar indexados de acá a 5 años, ¿no? Como se hace en Europa, en concreto, para poder de alguna forma frenar esta situación. Y también, bueno, obviamente que va de la mano con un salario digno para la juventud y por el acceso a un trabajo en condiciones, y no como hay ahora que trabajás por 30.000 pesos en un call center, laburando 8 horas, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos es un salario superior a la canasta familiar para todo el mundo, para poder también tener una vivienda, poder alquilar y de alguna forma, bueno, buscar una salida de esta situación que hoy golpea a la población del país de forma muy fuerte. Es uno de los principales problemas. Y sobre las viviendas que viste de los terrenos vacíos, por ejemplo, no sé, demos un ejemplo. Hay gente que los tiene vacíos, pero los está por vender y necesita esa plata para su plata, digamos. Y se lo usurpan y esas personas tienen que hacer todo ahora, todo un proceso judicial y todo eso para recuperar lo que era suyo. Y está bien que capaz alguna gente no tenga su propia casa y eso es injusto, pero también es injusto que la otra persona que tuvo ese terreno de forma legal no tenga más ya ese terreno. En concreto, ¿a qué cosa te referís? Eso, de que a veces, tipo, cuando una gente usurpa, se le justifica de que no tiene casa, y eso es algo por parte del Estado, pero la persona que tenía el terreno no tiene la culpa de que no haya leyes para las viviendas, y a veces se le trata como a la persona que tiene el terreno como algo, no sé, sí o sí rica o algo así, que no es siempre el caso. Bueno, hay que ver caso por caso, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Villa 31, no, o sea, el terreno en el cual se estaba gestando la toma a fuerza de mujeres no era ningún lugar usurpado, sino que era un terreno ocioso de la ciudad de Buenos Aires, por poner un ejemplo. Guernica, por poner otro, que era en la provincia de Buenos Aires, era un terreno baldío que incluso la denuncia que se hace es que un terreno que compró una sociedad muy flojo de papeles, o sea, por parte del Estado, o sea, fue una venta ilegal, en la cual después ahí sirvió para que esa gente lo utilizara para hacer un negocio, ¿no? Un camping en ese lugar. Cuando en concreto el problema es que no se estaba utilizando ese lugar y había más de 1.200 familias que no tenían una respuesta por parte del gobierno. Entonces, en concreto, nosotros lo que pensamos es que todos los lugares que hoy no se estén utilizando tienen que ser destinados para orientar un plan de construcción de viviendas que hoy no está siendo prioridad del gobierno de Alberto Fernández, ni tampoco de Larreta, para darle una respuesta a esas familias. Ahí te puse 2 ejemplos de los cuales ya podemos... Hay caso por caso, obviamente, pero lo que creo que tenemos que orientar los reclamos es en concreto a encontrarle una salida a esta gente que está sufriendo y que vive, de hecho, debajo de techo de nylon, ¿no? O sea, porque uno va a los lugares donde se están ocupando y no es que viven felices y perdices, sino en concreto son familias con bebés que viven debajo de bolsa de basura. Entonces, nadie quiere vivir ahí, en esas condiciones. Lo que tenemos que apostar es justamente la plata, que hoy no está orientada a la construcción de vivienda, a la generación de trabajo, sino que justamente el problema central del país es la cuestión de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con los distintos acreedores que se destina a eso y no a solucionar los problemas que golpean a millones en este país. Entonces, eso. Por ejemplo, nosotros teníamos una pregunta justo destinada a construcción de viviendas, no buscamos información, pero encontramos que tipo de presupuesto público, casi tipo el doble de lo que se destina a salud se destina, por ejemplo, a pagar impuestos a la iglesia. Entonces, obviamente no pregunto tipo números concretos ni nada así, pero tipo, ¿qué priorizarían
a la hora de tipo, utilizar los impuestos para hacer obras públicas? Tipo, ¿cuáles son sus principales? Bueno, nosotros creemos que nosotros somos la única fuerza política que puede decir en estas elecciones, sin ningún tipo de pelos en la lengua, que creemos que es fundamental la separación de la Iglesia y del Estado. Eso no lo puede decir ningún otro bloque político por sus compromisos y alianzas que tienen con estos sectores. Entonces, todos esos millones de pesos que hoy no solo están destinados a que la Iglesia no pague ningún impuesto y que, bueno, eso lo subvencia el Estado de forma millonaria, sino que además también le entregan terrenos a la Iglesia. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se votó hace unos años el otorgamiento de 17 predios valuados en 30 millones de dólares a la Iglesia Católica. También se replicó una iniciativa en este sentido en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de la propia Tolosa Paz. Entonces, creemos que tiene que haber una expropiación de esas tierras que no pueden ser parte de las iglesias ni de ninguna institución oscurantista para que ahí se construyan las viviendas de la población que son necesarias y que digo, la iglesia pague lo que tenga que pagar, o sea, porque nosotros no vamos hacia la censura ni la persecución al culto, cada uno obviamente que puede practicar la religión que crea o lo que sea, pero hoy hay una alianza tremenda con la iglesia que se expresa en la educación, que se expresa a través de la persecución que se hace hacia los cuerpos de las mujeres, que se expresa ante que estos sectores tengan grandes privilegios a costa de hambre miles. Entonces, nosotros creemos que es, que todos esos millones que paga el Estado para subvencionarle los impuestos a la iglesia, no, tienen que laburar y tienen que pagarlos. Así. Sí, obvio. A mí también puede decir, por ejemplo, me parece injusto que, por ejemplo, personas que no sean católicas, tipo, no sé, judíos o de otras religiones tengan que pagar impuestos para la iglesia. Me parece cualquier cosa. Pero el problema, por lo que yo sé, en la Constitución lo dice, entonces es como, ¿cómo se puede cambiar la Constitución? Claro, nos pusimos a investigarlo, aparentemente hay un par de, no sé si estoy segura si son tipo artículos o específicamente de la Constitución, así, pero que Es un artículo de la Constitución. que establece que tipo, el Estado tiene que pagar el salario de obispos y sacerdotes y no sé qué de la iglesia, que es, o sea, ya es una reforma total de la Constitución, la separación iglesia-Estado, en ese sentido. O sea, lo que entiendo es que el artículo 2 dice que nosotros somos una república, una católica romana, ¿sí? Eso. Y obviamente es algo que se debería eliminar para poder de alguna forma terminar con esto, pero no es lo único que habría que hacer, ¿no? O sea, más allá de los términos legales y concretos, el tema de presentar proyectos para bajar los impuestos o que dejen de hacerlo, lo que sea, es algo que se puede hacer sin reformar la Constitución. Que sería importante también para eliminar como esa mancha que existe en nuestro país, pero distintos proyectos en este sentido se presentaron también en el Congreso por parte de nuestro sector, del Frente de Izquierda, en la legislatura, para eliminarle los subsidios a la iglesia, para que devuelvan estos predios sean expropiados, de hecho, para la construcción de centros integrales de las mujeres. Es una iniciativa que tomó nuestra legisladora Amanda Martín en el último tiempo, y que, pueden hacerse sin necesariamente pedir por una reforma de la Constitución, pero serían cosas que van de la mano para, de alguna forma, separar definitivamente la Iglesia del Estado y que la Argentina sea un país laico, ¿no? Sí, perdón. Nosotros queríamos cambiar un poco de tema ahora con una pregunta que va un poco más también a algo sobre el coronavirus que todavía no preguntamos. Okay. Es que en el caso hipotético de que surja otra pandemia, ¿cómo lo llevarían ustedes a cabo? En tanto a cuarentena o sí.
Bueno, el manejo del Estado argentino con la pandemia fue un desastre, ¿no? Podemos concluir en eso. Nosotros creemos, por ejemplo, o sea, lo que vemos es que, por ejemplo, porque la producción de las vacunas terminó siendo un negocio, en el cual no solo se expresó todo un régimen de privilegios que está en el país, ¿no? Porque con la asistencia al vacunatorio VIP, ¿no? Que el funcionario del Estado se vacunaron antes de que el resto de la población, lo cual nos parece una situación vergonzosa, ¿no? Por otra parte, laboratorios a cargo de Hugo Sigman, que de hecho es uno de los empresarios más ricos del país y de hecho los que aparecen en estos Pandora Papers como las personas que más fugan plata también del país, estaban a cargo de la producción de millones de vacunas que en vez de distribuirlas entre la población en momentos realmente muy preocupantes de la pandemia, se priorizó que se fueran afuera, a Estados Unidos y a México, en las cuales incluso el Estado había pagado a ese laboratorio privado un 60% de la plata, ¿no? O sea, una partida presupuestaria muy millonaria, obviamente, y no volvieron esas vacunas. No hubo un registro de dónde están. Entonces, en primer lugar, que el Estado intervenga a los laboratorios para poner a la producción de las vacunas bajo control estatal y que esa redistribución vaya a la población del país de forma directa, ¿no? Que no vaya a ningún lugar intermedio, lo que sea. Eso nos parece muy importante. Y después, por otra parte, obviamente, o sea, hoy es terrible que de hecho en plena pandemia no se haya aumentado el presupuesto para la salud. O sea, en concreto ahora se pronostica para el próximo presupuesto 2022 un recorte del presupuesto en salud. Y de hecho es un problema, ¿no? El hecho que fue incluso, bueno, en plena situación terrible que atravesamos con el país, era escandaloso ver la imagen de trabajadores médicos y de la salud que se estaban organizando para denunciar las condiciones en las cuales laburaban en los hospitales porque no tenían insumos, porque su salario estaba por debajo de la canasta familiar. De hecho, bueno, hay un montón de trabajadores de la salud que hoy en día se están organizando en el Hospital Argelich, en distintos otros lugares para poder denunciar esta situación. Nosotros defendemos esa lucha, como también estuvimos muy presentes en la lucha de los enfermeros y las enfermeras de la ciudad por el pase a la carrera profesional. O sea, creemos que es importante también para poder prever ante un nuevo estallido, una tercera ola, lo que sea, que haya una inversión, que haya un pase a la carrera profesional de estas personas, que obviamente cobren un salario por encima de la canasta familiar, y que tengan jornada, que haya una incorporación de más personal a partir de que pueda haber una distribución también de las jornadas extenuantes que tuvieron que atravesar, ¿no? O sea, que haya una reducción en ese sentido y que haya una incorporación de más personal, así puede haber una distribución, porque sufrieron estrés, bueno, muchos dieron la vida, ¿no? Por esta situación. Por lo tanto, creemos que aumentar el presupuesto de salud, o sea, triplicarlo, es una de nuestras propuestas también, y incorporado con todo este programa para los y las trabajadoras de la salud que enfrentaron en primera línea la situación. Y después, obviamente, nosotros, como Frente Izquierda Unidad, nunca fuimos anticuarentena, o sea, en el sentido de que nos parecía importante que para bajar la propagación del virus y demás se pudiera garantizar esto. El problema es que no se atacó al problema de la cuestión, que es que la circulación se gestaba a partir de, más que nada, el transporte, ¿no? Y de cómo los trabajadores iban a laburar y demás, algo que en un determinado momento era importante, pero el problema era que las patronales, o sea, los jefes, los empresarios y demás, no destinaban el presupuesto para que se cumplan los protocolos. Así que nosotros creemos que tiene que haber no solo una sanción a las patronales, sino también, digamos,
que se garanticen los protocolos de los puestos de trabajo, que incluso muchos los trabajadores de forma independiente tuvieron que garantizarlos por sus propios medios. Entonces, eso también como crítica y a la vez como algo para analizar, para poder proyectar otro tipo de situaciones y estar prevenidos ante eso. Vos dijiste eso de subir el presupuesto para los médicos y todo eso. Subir el presupuesto para los médicos también implica subir los impuestos, si no me equivoco, y también eso implicaría que también tendría que subir los salarios. ¿Por qué los impuestos? Porque parte de nuestros impuestos no van también para los médicos y para las obras públicas y para crear los hospitales públicos y todo eso. Sí, pero igual es la pregunta. Por eso, tipo, lo que quiero decir es que cuando se le suma más presupuesto al... No es sistema. Si subimos el presupuesto el salario, por ejemplo, de los médicos, como estás explicando, no subirían los presupuestos por una materia de los médicos. ¿Cómo es la pregunta que le había dado? O sea, que son los impuestos a la población, decís. Que en consecuencia van a aumentar los impuestos. Bueno, nosotros creemos que nosotros no estamos de acuerdo con los impuestos agresivos que se hacen hoy contra la población. Por ejemplo, nosotros como Frente Izquierda Unida estamos en contra de la existencia del IVA, es el impuesto al consumo. O sea, es ridículo que en la situación tan grave en la que estamos como país tengamos que pagar para comprar la leche. O sea, que hoy está superando los 100 pesos. Nosotros creemos que tiene que haber una eliminación de estos impuestos y que tiene que haber, lo que tienen que pagar los impuestos son los ricos acá, son los empresarios que se la llevaron en pala en este país, que recibieron subsidios millonarios para bloquear los despidos, prohibirlos y demás, y sin embargo los despidos estuvieron a la orden del día durante toda esta pandemia. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber una apertura de los libros contables de las empresas y que tiene que haber un impuesto a las grandes fortunas, que fue algo que presentamos desde el Frente de Izquierda Unidad, porque entendemos que esa recaudación va a ser más importante para el país y también tiene que ir destinada a, obviamente, invertir el presupuesto en salud y todo lo que conlleva combatir la cuarentena. Que no fue algo, por ejemplo, que no fue una iniciativa que desarrolló el gobierno de Alberto Fernández, que presentó su propio proyecto de impuesto a las riquezas, era como lo que se diferenciaba, pero el problema es justamente que esa recaudación iba, en términos concretos, no solo a pagar parte de la deuda, sino también a financiar a las petroleras que, y a todas las políticas de fracking que contaminan a la población, al agua de las provincias, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo que sean tan dañinas contra el ambiente. Entonces, creemos que ahí esa sería una solución para que toda esa recaudación vaya a aumentar el presupuesto de salud. Claro, también hablando de tipo impactos de la pandemia, se calcula que tipo alrededor del 10% del alumnado dejó las clases y queremos saber si tienen como algún plan para tratar de promover que más chicos vuelvan al colegio, que más chicos puedan tipo, terminar el secundario o mismo la primaria, que también es algo que siempre se... Bueno, con respecto al tema de la educación, nosotros lo tomamos como bandera central, porque 10%, o sea, son 1.200.000 estudiantes que tuvieron que dejar sus estudios por no poder acceder a una computadora, ¿no? Por no poder acceder incluso a becas. Estamos hablando de que las becas quedaron en montos congelados durante la pandemia, con acceso, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires está la beca Sarmiento, que es un salario mínimo a la mitad, unas 2 cuotas anuales, con lo cual nos sirve para solventar todos los problemas que tiene una economía familiar, recibir 15.000 pesos un mes, ¿no? Y ya, o sea, no, realmente no. Entonces, nosotros durante todo este tiempo nos movilizamos y estuvimos activos junto al movimiento piquetero y popular en la calle para pedir por la distribución de los conectivos, o sea, las computadoras, por el aumento de becas a 15.000 pesos en todos los programas educativos, o sea, la beca Progresar, la beca Sarmiento, que se implementa de una forma mensual, ¿no? O sea,
deteniéndonos en los problemas provincia por provincia. Y también, bueno, y ahora que estamos en esta situación, nosotros entendemos que los colectivos son importantes también, porque la pandemia no está terminada, o sea, esperemos que sea pronto, pero la conectividad es algo fundamental para poder incorporar a estos estudiantes, porque sobre todo los que más perjudicados fueron los más pobres, ¿no? Entonces, eso por un lado, y después por otra parte, bueno, también creemos que tiene que haber una política por parte del Estado de ir a buscar casa por casa a los pibes que dejaron el colegio, ¿no? Para poder reintegrarlos nuevamente. Y que eso tiene que estar acompañado también con una triplicación del presupuesto educativo, porque hoy en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se recortó más del 70% del presupuesto de infraestructura escolar. Es decir, los estudiantes volvían a las escuelas y se les caían los techos, como pasó en el Juan B. Justo hace unos días, como ha hecho en mi colegio, en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, depende del presupuesto universitario también, que ahora planea recortarse en un 9% el presupuesto 2022, se cayó un ventilador el otro día, sobre la cabeza de un chico. Es decir, necesitamos solucionar los problemas edilicios que se atravesaban desde antes de la pandemia y que ningún gobierno se encargó de solucionar. Entonces eso también es importante también para generar políticas que agrupen a los estudiantes de las escuelas y a su vez continuar la pelea por condiciones dignas de cursar. Entonces, eso y es una lucha que nosotros tomamos de forma muy, muy sentida durante todo este tiempo. De hecho, estuvimos en un acampe que se realizó frente al Ministerio de Educación de la Nación con más de 10.000 personas para reclamar justamente en este sentido y no tuvimos respuesta. Entonces, creemos que más allá de estas propuestas que podemos impulsar, lo importante es continuar la movilización en la calle y volver a poner de pie, digamos, la organización en los colegios, de los centros de estudiantes y demás, para llevar estas banderas y estas luchas. Bueno, cambiando de tema otra vez, ¿estás de acuerdo con el arreglo de las granjas porcinas? Y si no, ¿cuál podría ser una alternativa para el ingreso de esos sectores? Bueno, con respecto al acuerdo porcino con China, no estamos de acuerdo. De hecho, nosotros también estuvimos en la calle junto al movimiento ambiental para rechazar esto porque es una política sumamente agresiva con el ambiente, que ya en China fracasó, de hecho que generó la propagación de la gripe porcina H1N1, que no solo obviamente afecta a los animales, sino también a la población en general, que la instalación de estas granjas porcinas lo que hace es aumentar la emisión de los gases de efecto invernadero, aumentar la deforestación para poner campos de soja y así alimentar a los cerdos del lugar. Y por otra parte, obviamente aumentar la explotación animal, que es algo que no está bien, y de hecho, mismo también es una granja. Cada granja utiliza 1 millón de litros de agua derrochada, cuando hay 8 millones de personas en el país que no tienen acceso al agua potable. Y de hecho, lejos de fomentar una política de soberanía económica, se pone a disposición de las granjas, del control de la producción y de hecho la recaudación de esas granjas porcinas a pulpos financieros chinos. O sea que finalmente no es una política incluso que aporte a la economía del país, sino lo contrario. Es una política de sometimiento total en nuestra economía. Entonces, por lo tanto, nosotros la rechazamos de conjunto, porque estamos también apoyando la lucha comprometida, que cada vez crece más también por parte de la juventud, ¿no? De identificar que hay una destrucción sistemática contra nuestros recursos naturales, los animales en nuestro planeta, que tenemos que defender para cuidar por nuestro futuro. Y por lo tanto, la rechazamos y entendemos también que, la recaudación y demás, en realidad eso, ¿no? O sea, lo que genera no es una política que aumente y fomente, digamos, el desarrollo de la economía del país, sino lo contrario.
Así que por eso la rechazamos. Bueno, no sé si tienen otra pregunta que esté dentro de este tema, porque nuestra última pregunta tiene que cambiar. Pero quería preguntar sobre la reducción de la jornada laboral, de menos horas por igual salario, porque es el trabajo justo, y o sea, ¿qué planes quieren en caso de que se opongan o grandes empresarios o sindicatos que se sabe que, o sea, muchos sindicatos como que trabajan muy mano a mano con grandes empresarios, aunque sean tipo populares, que quizá pueden oponerse a esto o pueden decir que no es realmente una medida que vaya a ayudar al trabajo? Bien. Nosotros, bueno, la discusión de la reducción de la jornada laboral es algo que está en discusión en todo el mundo. Nosotros apoyamos la reducción de la jornada laboral sin afectar al salario. Esa es nuestra propuesta. Y entendemos que es importante sumarle a esta iniciativa de la reducción que haya una repartición de horas entre trabajadores ocupados y trabajadores desocupados para también golpear la desocupación. Esto que yo les propongo acá, sin dudas, no va a ser posible sin afectar, obviamente, a la ganancia de las empresas capitalistas que hoy incluso están poniendo en discusión una reforma laboral que viene a atacar las condiciones de trabajo de las y los trabajadores. Es una discusión que se da en todo el mundo también, que de hecho incluso quieren ahora, hablan de reducir los aportes patronales al trabajador. Es algo que la verdad que no solo son estadísticas realmente muy pequeñas, y que de hecho los aportes patronales para los trabajadores en realidad que van destinados a cubrir las obras sociales, a cubrir, digamos, no sé, esas bolsas que se dan esas canastas que se dan para los hijos de los trabajadores, vienen las mochilas, esas cosas que se reciben. Entonces nosotros, nos oponemos completamente a una reforma laboral en este sentido, que es también a lo que se discute en todo el mundo, y que creemos que es importante poder atacar, digamos, las ganancias de estas empresas que tienen nuevas, ¿no? O sea, se las llevaron en pala en momentos realmente muy conflictivos del país, como fue esta situación, y por eso, por otra parte, queremos la apertura de los libros contables de las empresas para poder hacer una investigación acerca de a dónde destinaron esa plata, ¿no? En concreto, y por qué no la invirtieron en los protocolos y en poder justamente garantizar que la gente siga laburando y no despidiéndola, ¿no? Entonces, queremos que esas cosas también van de la mano. Sí. ¿No es tipo un poco contradictorio, porque bajar la jornada laboral va a afectar a la empresa, y la empresa es la que da los salarios a los trabajadores? Entonces no le va a poder dar un salario, le va a dar un salario menos que antes, porque no va a tener la suficiente plata para pagarle. Bueno, eso no es así, en realidad, porque las empresas ya le hacen un doble robo al trabajador. ¿A qué me refiero por esto? Las empresas, la mayor recaudación que sacan, a partir de, obviamente la ganancia de las mercancías y demás, es también a costa de la explotación de la fuerza de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que a un laburante tiene un salario promedio, le pagan, digamos, por las horas de trabajo y por la producción total. El problema es que justamente al trabajador se le roba, porque en verdad, se le paga menos de lo que realmente trabajó. Sí, pero también hay un robo, claro, exactamente, y hay un robo dentro incluso del propio salario, porque toda esa producción que hace de las mercancías y demás, en una hora, produce en un tiempo determinado de laburo mucho más de lo que cobra. Sí. Claro, exactamente, entonces eso se llama plusvalía, ¿no? Que es la ganancia que tiene el empresario
de más a costa de la explotación del laburante. Entonces, la empresa no es que va a perder, sino lo contrario, gana de más y muchísimo de más a costa de la explotación, digamos, de los trabajadores. Entonces, en concreto, nosotros lo que vemos ahí es que no es que va a haber no es que por reducir la jornada laboral va a reducir de una forma exponencial su ganancia y no va a poder pagar a los trabajadores, sino que justamente se va a reducir obviamente la ganancia que tiene a términos razonables, ¿no? O sea, porque hoy se basa justamente en la explotación y de hecho ahora quieren aumentar incluso la jornada laboral. Eso es un derecho que se conquistó a través de la lucha, la organización del movimiento obrero, y que es algo que hay que defender. Entonces, nosotros sostenemos esto. Pero una duda que yo siempre tuve, el capitalista no debe de tener un poco más porque él es el que invierte en todas las máquinas y tiene que comprar todas las máquinas para... ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí, en realidad no, porque el capitalista y los monopolios en general son los que expropian a los trabajadores de tener la fuerza de los medios de producción. Entonces, en realidad, bueno, nosotros somos, además de un partido político y demás, nosotros tenemos una perspectiva socialista, en la cual nosotros luchamos para que haya un gobierno de los trabajadores, y en concreto, bueno, que expropiar, digamos, a esos empresarios que se nutren a través de la explotación más agresiva de la población, para que seamos nosotros y nosotras quienes, a partir de nuestra fuerza de trabajo y demás, o sea, que haya un control propio de los y las trabajadoras, que somos los que damos la vida y ponemos todo ello para producir en general, y seamos nosotros quienes tengamos el control de esa fuerza, ¿no? Del trabajo. Entonces, eso. O sea, luchamos en un mundo también más allá de las elecciones y obviamente presentamos propuestas y demás, para poder en un mundo cuestionar todo este sistema social que hoy tiene una brecha enorme, ¿no? Entre quienes tienen menos, o sea, entre los explotados y los explotadores, para poder terminar con ese tipo de sociedad que está dividida en clases sociales y en un punto superarlo, ¿no? O sea, superar el capitalismo que destruye el ambiente, que destruye el planeta en el que vivimos, para poder pelear por un futuro en el que haya una eliminación de las clases sociales y que gobiernan los y las trabajadoras. Pero no, tipo, mi mayor problema de ese tipo de manejo de la sociedad es que el mundo ya se maneja con el sistema capitalista, tipo, casi todo, tipo, por lo que sé, casi todos los países se manejan así. Entonces, tipo, si no sé, por ejemplo, nosotros pasamos a ser un país socialista, nos va a caer la economía mal. Bueno, nosotros somos trotskistas además y creemos que es fundamental, o sea, que para sostener un país socialista tenemos que pelear por la revolución socialista en todo el mundo, obviamente. Esa es nuestra perspectiva, ¿no? Del asunto, y para trabajar en eso entendemos que, bueno, que es muy importante como dar esa pelea en todos los sectores, y que, bueno, obviamente, o sea, nosotros con todas las críticas que podemos hacerle a Cuba y demás, porque tampoco somos castristas y nos diferenciamos del régimen stalinista también, vemos que la alfabetización es muy avanzada, que no hay hambre en Cuba. De hecho, obviamente, igual ahora, a partir de, bueno, cómo está el régimen castrista y cómo hubo también una apertura al capitalismo, hay todo. Digamos, hoy la población la está pasando mal, también producto del bloqueo de Estados Unidos, ¿no? Que en concreto avanzó contra esa isla. Pero bueno, como que la reproducción de esas luchas las tenemos que desarrollar en todos lados, y es importante pelear por otro destino para la humanidad, porque hoy nosotros con lo que quiero ir con esto, que nosotros no es que queremos ir hacia atrás en el capitalismo, o sea, todo lo que tiene que ver con la globalización de la producción y demás es muy interesante, porque el capitalismo logró avanzar
en todos esos aspectos y congeniar, digamos, a la humanidad en su conjunto. Ahora, lo que vamos es que ahora hay una contradicción en la cual ya no se puede superar esa situación y cada vez las crisis mundiales son peores, ¿no? A partir de las deudas financieras que hay, comprometen a todo el mundo y es hasta incluso contradictorio que los países que digamos, son potencias mundiales y demás son los que tienen más deudas también, ¿no? Y que a costa de eso explotan al resto de los países subdesarrollados y demás. Bueno, en eso se basa también todo, ¿no? El imperialismo en el cual vivimos. Entonces, por lo tanto, creemos que ya llegó un límite y que hay que superarlo, eso, a partir de, bueno, que gobiernen los y las trabajadoras. Pero bueno, eso es una discusión mucho más profunda que creo que podemos tener en otro tipo de debate, pero bueno, nada, nos fuimos un poco por me fui yo. Ustedes hablan mucho, sobre todo además en materias que se hablan mucho de la violencia de género en la mujer, y explicaron mucho la página que iban a evitar que pasara esto y cómo es su idea para evitar que siga sucediendo en las casas. Bueno, hablamos un poco antes con respecto al tema de la violencia de género. O sea, nosotros creemos que es realmente muy importante esto, ¿no? Como que haya el Estado pueda garantizarle no solo ayuda, contención a partir de la construcción de refugios para las mujeres, ¿no? Que hoy no tienen dónde ir, sino también de bueno, estos centros integrales de la mujer y además que exista, nosotros lo que proponemos es que exista un Consejo Autónomo de las Mujeres, en donde sea una organización independiente del Estado, pero que, o sea, en la cual todas las mujeres del país puedan participar provincia por provincia, para poder, nosotras, a partir de la identificación de los problemas que vivimos, poder desarrollar todo un plan, ya que tenga que ver con la construcción de viviendas, con los refugios, con las situaciones en general que sufrimos las mujeres, o sea, incluso también, un mapeo de las perimetrales que no se cumplen y distintas otras cosas, para entregársela al Estado para que la subvencione presupuestariamente, pero lo que vemos es que ahora el Estado también es un actor que la verdad fomenta la violencia hacia las mujeres, en el sentido de que por no otorgarnos los trabajos que tenemos y demás, o sea, los trabajos en un nivel tipo, que hay una brecha salarial de las mujeres que es del 26% entre hombres y mujeres, que hace que nosotras se desprende no porque una mujer cobre menos que un hombre en términos concretos en un laburo X, o sea, siendo docente, por ejemplo, sino que es el hecho en el cual accedemos a los peores trabajos, en las peores condiciones, ¿no? Entonces, y eso nos hace más vulnerables dentro de la violencia del hogar. Entonces, gestar este tipo de políticas de forma independiente del Estado, creemos que es muy importante también para, de alguna forma, combatir todo esto. Y con respecto a la violencia, también la educación, ¿no? Sexual en las escuelas, para poder, digamos, desligarnos de la violencia que se propaga cada vez más en sociedad, que justamente a partir de no tener la educación también. Eso. ¿Y que se queda alguna otra pregunta? En su página web había una propuesta que decía que querían mejorar la situación actual de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT. ¿Cómo planean hacer eso? ¿Cuáles son? Bueno, también hablamos de eso anteriormente, pero con respecto a la situación de la comunidad LGTBI, nosotros lo que proponemos es que haya un aumento, o sea, que haya una partida presupuestaria determinada para poder implementar el cupo laboral travesti trans, y que esas personas puedan acceder a un trabajo genuino. Por otra parte, bueno, también como la liberación de los medicamentos y que los tratamientos hormonales y demás puedan ser gratuitos para quienes quieran optar por elegir esa iniciativa. Y después, obviamente, incorporarlos a la vida cotidiana,
¿no? O sea, porque hoy actualmente el Estado y los distintos gobiernos constantemente marginan, ¿no? A esta comunidad minoritaria, de alguna forma nos parece importante que se pueda avanzar en derechos en este sentido, para que tengan trabajo, para que su esperanza de vida no esté cortada a los 40 años y para poder, digamos, de alguna forma que puedan vivir dignamente y no sean perseguidos. Hoy actualmente la situación de Tehuel, la desaparición y demás, lo que muestra es la cara de la precarización laboral, porque era un joven que fue a buscar un laburo y que se encontró con la realidad de los redes de trata o de y el entramado policial que hay. De hecho, es tremenda la situación de Tehuel, porque la última vez que se lo ve es en una fiesta donde están participando 2 policías de la bonaerense, y bueno, se investigó sobre el tema. Entonces, también reclamamos y tenemos muy arraigada la lucha para que Tehuel aparezca y para que, digamos, ir a buscar trabajo y ser trans no sea igual que encontrarte con la muerte o con la desaparición. Entonces, promover estas políticas es fundamental. Bueno, Tati, muchísimas gracias. ¿Te queda alguna pregunta o no? Bueno, muchas gracias por haber venido y haber respondido todas las preguntas. ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Bien? Se lo veían, estaban cómodos. Sí.